Es un gusto saludarles nuevamente. Antes de iniciar el video, quiero agradecer a Anita Bonita, a Magda Durazo y al señor Solís, al señor Jorge Solís, por su apoyo económico para nuestro albergue de gatos abandonados. Muchas gracias. También les comparto que hace unos días logramos encontrarle hogar a un gato macho adulto, lo cual es todo un triunfo, ya que no fácilmente se adopta un gato adulto. Por cierto, este gato se llamaba, porque seguramente ya le pusieron otro nombre, pero mientras lo tuvimos aquí en el albergue se llamaba Andita. Andita, seguramente le dice algo este nombre. Tenía todas sus características de los anditas. Pues bien, empecemos con el tema. Seguramente usted me ha escuchado decir varias veces el término de humildad cognitiva. También la expresión prudencia en nuestros juicios. También dar 2 pasos hacia atrás. También he insistido mucho sobre evitar a toda costa el prejuicio. Casi en todos mis vídeos lo menciono. Y lo menciono tanto porque lo veo tanto en lo cotidiano en muchas personas que veo que es como una epidemia o como una pandemia. Por eso es que insisto mucho en evitar el prejuicio. Bueno, todo esto tiene mucho sentido. Nada es lo que aparenta ser, es una expresión que usted ha escuchado varias veces, seguramente en muchos lugares, sobre todo en este canal. Y todo esto tiene que ver con el tema del día de hoy, que también guarda relación no solamente con el desafortunado y penoso conflicto de Ucrania, sino con todos los eventos de todo tipo que han ocurrido, que ocurren y que ocurrirán en la humanidad. Hay muchos conflictos en el mundo. En este momento, le aseguro, están muriendo personas. Y no es en Ucrania, no en Ucrania. Pero como lo he dicho, los medios de comunicación pues no les conviene o no les interesa mencionar ciertos eventos donde las cosas están muchísimo peor que en Ucrania. No todo es guerras, no todo son bombas, hay males peores. Quiero hacerles algunas preguntas clave. ¿Se ha cuestionado usted mismo ante qué cosas se confronta usted al estar ahí, parado ante la realidad? Por ejemplo, imagine el conflicto de Ucrania y pregúntese cuál es el origen de aquello que usted percibe. ¿Qué fuerzas o energías fluyen en tal fenómeno social? ¿De qué manera está constituido aquello a lo cual me enfrento? A lo cual estoy de frente a una situación y tengo que entenderla. ¿Qué fuerzas se hallan detrás de eso que observo y que no los puedo percibir? Cosas que me son invisibles. ¿Cómo las confronto? ¿Juzgo un evento solamente con lo que percibo o también con lo que no veo y que no soy consciente? ¿Soy aliado incondicional de mis propias ideas o soy mi principal detractor? Las personas comunes no se cuestionan sus ideas. Suelen opinar y luego linchar por creencias y no por conocimientos. No solemos cuestionarnos a nosotros mismos. Es una práctica que no se realiza. Muy pocos lo hacen. Bien, voy a hacer un ejercicio de pensamiento para dimensionar dónde y ante qué nos posamos con nuestro intelecto. Créame que este ejercicio es fundamental para su evolución, para la de todos, y lo haré desde la visión del libro azul. Pero no obstante, una parte de lo que plantearé, aplica sin importar si es verdadero o falso esta fuente. Aplica como si no existiera el libro de Urantia. Pero bueno, este libro, el libro de Urantia, si usted es lector, pues lo conoce bien, tiene una particularidad. Nos plantea algo extraordinario, algo grande, muy grande.
nos dice que para nada estamos solos. Este libro afirma que existen universos dentro de un superuniverso, pero no solamente existe un superuniverso, sino siete superuniversos. Aparte de estos inmensos 7 superuniversos, existe un universo central donde habitan los gobernantes divinos. Ahí se ubica el tan mencionado paraíso, la morada de Dios. Pero además nos dice el libro azul que existen espacios no creados, entre muchas cosas más. No las quiero enlistar porque sería muy tardado y no es exactamente el objetivo. Quedémonos nada más con la idea de que es un universo impresionantemente grande. Y todos estos espacios están separados por distancias inabarcables e inconcebibles para nuestro entendimiento. Y luego, el libro azul nos relata la existencia de una impresionante cantidad de todo tipo de seres, de muchos seres y realidades diferentes las unas de las otras. Es una miriada de jerarquías espirituales, pero también, además de espirituales, morontiales y, por supuesto, nuestro reino, que es el reino material. Son tantos los tipos de seres inteligentes y no inteligentes que nos deja ver este libro, que nos menciona el libro Durantia, que igualmente son inconcebibles, o sea, no caben en nuestra imaginación. Son tantos que no cabrían ni siquiera en nuestra imaginación. Tan solo trate de concebir todas las cosas y seres que habitan en un universo material de un tamaño, digamos, casi infinito. Ahora, según el libro azul, no solamente tenemos una realidad material, sino además un estado morontial, donde igualmente existen cosas y seres. Y luego, como usted ya sabe, tenemos otro reino, el espiritual, con sus propios seres, con sus leyes, con sus propias características. Es un universo impresionante, el mundo espiritual. Tan solo imagine qué y cuántas cosas se hallan en esos 3 reinos y que nuestras mentes ignoran. Imagínelo. Somos prácticamente nada ante lo que se halla ahí afuera o aquí adentro o acá. Pero no solamente existen estos 3 reinos, que digamos son los más comunes o los que solemos identificar, sino que existen otros aún más desconocidos. Después del reino espiritual, tenemos el estado de cosas y seres absonito. Aquí los voy a escribir, absonito. Luego viene el último, luego sigue el coabsoluto y finalmente el absoluto. Todos estos niveles existen parcialmente según el universo, pero en su totalidad, estos niveles que acabo de mencionar existen en el universo central llamado Abona o Jabona. Algunos le dicen Jabona o Abona. Si el estado material nos parece infinito, ahora imagine cada uno de estos estados en los superuniversos. Simplemente es indescriptible e inconcebible para nuestras pequeñísimas mentes. Los tipos de energía, las dimensiones, los espacios, las composiciones corporales de los seres, imagínense en cada uno de los estados, ¿de qué estarán hechos sus cuerpos? Las leyes que rigen a cada cosa y ser, su ciencia, ¿cómo será la ciencia en aquellos mundos, si es que se le puede llamar ciencia? ¿Cómo será su filosofía? ¿Cómo será su relación con la divinidad? Las organizaciones sociales, la manera de reproducirse, la naturaleza lumínica espiritual y un infinito, pero infinito, etcétera. Tan solo el libro azul nos menciona la existencia de 700,000 universos locales y nos da un total, nada menos y nada más, de 7 billones, con B, billones de planetas habitados y habitables. Échese ese trompo a la uña. Son cifras de locura. Tan solo imagine, nos describe el libro, seres tan raros que viven en planetas donde no hay oxígeno, donde no hay oxígeno.
Trate de concebir qué tipo de cuerpos deberán tener para funcionar así, sin oxígeno. O por ejemplo, seres personales que pueden viajar a billones, igual con B, billones de kilómetros por hora sin necesidad de naves. La vida en infinitas formas y funciones y estados pululan por inconmensurables espacios. ¿Usted cree que nuestras limitadas mentes pueden comprender tales realidades? La mía no sé la de usted, pero yo no puedo concebirlo. Pero existen técnicas de pensamiento que pueden abarcar ese todo solamente con la finalidad de comprender parcialmente las partes. Obviamente no podremos en ningún momento comprenderlo a detalle, pero de alguna manera, digamos, a través de las teorías del conocimiento, a través de estructurar nuestras ideas, podemos darle una forma a ese todo para acercarnos a las partes. Mostrar esta técnica es parte del objetivo de pedagogía cósmica. Ok, si a vamos a llamarle mare magnum de realidades tan complejas, agregamos el elemento tiempo, tan solo imagine que la divinidad es eterna. Dios es la única realidad no creada. Pregúntese cómo es posible que algo que exista sin haber sido creado. Eso para mí me cuesta, más no puedo, simplemente no puedo dimensionar que algo exista de manera eterna. Porque como seres humanos siempre pensamos que debe haber un inicio en todo. ¿Puede usted concebir la eternidad? ¿Puede usted concebir seres o realidades donde no existe el tiempo? Si todo esto es verdad, entonces ¿ante qué y con qué nos enfrentamos a esa inmensa realidad? Obsérvese a usted mismo, tan diminuto como es, posado, vamos a llamarle, en un punto del espacio y del tiempo. Y luego proyecte un haz de luz que se eleva a partir de usted hacia ese espacio y tiempo infinito. Y este haz se extiende como, vamos a llamarle, como un abanico hasta abarcar toda esa inconcebible realidad. Y luego, con esa imagen abarcante del todo, trate de medirse a sí mismo. Me pregunto, ¿de qué tamaño somos con relación al todo existente? Cuidado con la soberbia humana de pensar que dominamos todo el escenario, la trampa del intelecto. Mucho cuidado. Bueno, pues en esa realidad total existe un conglomerado de leyes físicas, de realidades biológicas, de una lógica matemática fuera de nuestro alcance, de leyes genéticas incomprensibles, de energías espirituales suprahumanas desconcertantes y un infinito etcétera. Y todo este universo de realidades fluyen de alguna manera en nuestro pequeño e insignificante planeta. Imagine, voy a poner otro ejemplo, imagine un nativo de las culturas prehispánicas. Imagíneselo. E imagínenselo tratando de entender cómo funciona un smartphone. Imagínenlo. Y entre aquellas culturas prehispánicas y nosotros, pues apenas han pasado más o menos poco más de 500 años. Realmente es muy poco tiempo. Pues ahora imagine una civilización no material que nos lleva millones y millones, si no es que billones de años de ventaja evolutiva. Pues nos quedaríamos con la boca abierta tratando de entender su forma de vida. Si bien como humanidad terrestre somos pequeños, no dejamos de ser parte importante de un proyecto cósmico. Pertenecemos a un plan divino, tenemos un principio y un destino. Cada uno de nosotros se conecta con cualquier plan divino. De hecho, no olvide que fuimos elegidos
por el soberano del universo para encarnar en este accidentado planeta. Y lo matamos bestialmente. ¿Y sabe una cosa? Aparte, después de haberlo matado bestialmente, fuimos perdonados. Pero habría que darnos una lección para un aprendizaje. ¿Qué significa todo esto? Significa que por el planeta Tierra, por cada uno de nosotros, en cada momento espacio-temporal, por nuestras células, por nuestra sangre, por nuestra mente, por nuestras entrañas y por nuestros procesos energéticos, y por cada rincón de realidad conocido, y en particular la infinita realidad desconocida, por todo esto y más, fluyen también las leyes universales divinas. Pero este fluir es invisible e imperceptible. Podríamos decir que de un 100% de realidad somos conscientes. Voy a decir una cifra a lo loco, por supuesto, no lo voy a medir, no lo he medido, yo creo que ni siquiera es medible, pero digamos que de ese 100% de realidad, somos conscientes de un 0.000000001, por decir cualquier cifra, por ciento. Entonces me pregunto, ¿qué tan certeros son nuestros juicios ante tanta ignorancia? Cada generación de seres humanos, desde el surgimiento de la primera pareja humana, según el Libro de Azul, fue Andón y Fonta, han sido influenciados y dirigidos por toda la realidad universal. No estamos aislados. Por nosotros fluye el incomprensible todo universal. Y ese todo marca y ha marcado el devenir humano. Nuestros actos y en general el tipo de evolución obedece a esa realidad. En cierto sentido, a pesar de tener libre albedrío, estamos condicionados por las fuerzas universales. No podemos hacer nada que no sea dable a la capacidad humana. Dios es el creador de todo. Eso suponemos, y al menos yo tengo fe de que así es. Por lo tanto, hasta en la más diminuta porción de realidad podremos encontrar su lógica. La lógica de Dios. ¿Cuál es? Pues quién sabe cuál será. Suponemos que debe ser algo similar a la del hombre, pero obviamente elevado a la millonésima o billonésima potencia. Habría que preguntarnos si somos verdaderamente libres de tales fuerzas originales. Imagine, si es que puede, toda esa inconmensurable realidad superuniversal vertida al interior de su cuerpo, del cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, cuando nuestra mente se enfrenta al reto de entender cada fenómeno ocurrido en nuestro diminuto planeta, lo hacemos con un gran desconocimiento de todas las energías, por llamarles de alguna forma. Energías que se involucran en cada uno de los fenómenos de la realidad. La evolución humana se halla infinitamente saturada de fenómenos de todo tipo, de tal forma que, desde una visión divina, tiene un orden y un propósito, pero visto desde la pequeñez humana, pareciera un total caos evolutivo, cuyas partes que constituyen el todo son, en su mayoría, desconocidos por la limitada mente humana. Nos enfrentamos a un inconmensurable ejército universal y lo hacemos con nuestra diminuta capacidad de entendimiento. La realidad es como, vamos a llamarle como un árbol que se ramifica en billones de ramas, y todas estas guardan cierta relación con cada uno de nosotros. El problema no es tanto la ignorancia natural de esos millones o billones de ramas, sino más bien pensar
que nuestro cerebro o nuestra mente es consciente de esa totalidad. Tan complejo es este fenómeno que la lógica humana puede ser totalmente ilógica en alguna parte del universo. Tan solo pregúntese por qué las realidades espirituales permiten la muerte de personas inocentes aquí en el planeta Tierra. En particular, ¿por qué los ángeles, como seres de amor, observan sin intervenir cuando un niño es dañado por un adulto? ¿Se lo ha preguntado? Seguramente sí. Seguramente se lo ha preguntado. ¿Será que los ángeles son malos? ¿Será que Dios es malo por estar consciente de todo eso y permitirlo? Pues de la misma forma, las huestes celestiales observaron sin intervenir cuando Jesús fue maltratado y crucificado. Sin duda, esto significa que la muerte y el sufrimiento humano tienen un valor, tienen, digamos, un sentido cósmico incomprensible para los seres humanos. Los ángeles no evitan eventos donde mueren seres humanos. Deben dejar fluir la evolución, por más dura que ésta sea. Por lo tanto, nuestro diminuto planeta ha experimentado y experimenta ahora infinidad de sucesos fuera totalmente de nuestro conocimiento y de nuestra lógica y por lo tanto fuera de nuestro control. Imagine la evolución humana como un laberinto de líneas que fluyen en todas direcciones. Son tantas, millones o billones, que perdemos de vista su destino y su función dentro del drama evolutivo. Es tan compleja esa madeja de fenómenos que intentar definir científicamente o filosóficamente o espiritualmente cada una de ellas, pues nos sería simplemente imposible. Por ejemplo, ¿cómo delimitar el concepto de justicia de una realidad donde los ángeles no intervienen para salvar de la muerte a un niño inocente? ¿Por qué estos seres angélicos permitieron que Estados Unidos arrojara 2 bombas atómicas sobre Japón, donde murieron muchísimas personas inocentes, niños, ancianos, mujeres y hombres de paz? ¿Por qué han intervenido en las guerras, más bien, por qué no han intervenido en las guerras entre diversas tribus del pasado? Por cierto, una de ellas, según el Libro Azul, casi les cuesta la vida a Andón y Fonta. ¿Por qué no evitan o nos previenen de catástrofes naturales? Por ejemplo, los devastadores terremotos en las grandes ciudades donde han muerto miles de personas. ¿Por qué permiten el sufrimiento humano con enfermedades tan dolorosas como, por ejemplo, el cáncer? En fin, parece que el mundo se ve de otra forma cuando se conecta a los planes cósmicos, a diferencia de cómo nos agobian a nosotros cuando los vivimos desde nuestras limitadas mentes. Si en el universo, bajo la vigilancia de seres absolutos, poderosos, se originó una rebelión universal contra Dios mismo, imagine qué cosas no ocurrirán en nuestro planeta que determinan la conducta humana, con o sin nuestro consentimiento, o incluso fuera de nuestra conciencia. Me queda claro que conceptos como el bien y el mal aún estamos muy lejos de comprenderlos. La aventura humana evolutiva ha sido cruenta. La felicidad y el sufrimiento humano son parte integral de nuestro devenir. Si aterrizamos este panorama súper universal en el fenómeno de las guerras, entonces deberemos preguntarnos cuál es su función. ¿Cuál es su función en nuestra realidad humana? Tan solo imagine cuántas confrontaciones hombre a hombre
a piedras y puñetazos y a mordidas, y luego a espadas y pólvora, han existido a lo largo de 1 millón de años. Todo este tipo de confrontaciones no es más que un acomodamiento de fuerzas y energías propias de la naturaleza humana y animal. ¿Podríamos catalogarlas como malas solamente porque la consecuencia de este encuentro genera muertes? ¿Podríamos afirmar que los sucesos de la vida son injustos solamente porque unos ganan y otros pierden? Lo que somos hoy y lo que tenemos hoy es producto de los encuentros y acomodamientos, sean violentos o no, de muchas generaciones de seres humanos. Los acontecimientos, así como se han dado, han dejado sobre la faz de la tierra un tipo o unos tipos de seres humanos. Es decir, vamos a llamarle razas, por decirlo de una manera genérica, de razas, con virtudes y debilidades, con capacidades y formas de pensamiento, que le llevaron a vivir de forma muy particular a cada una de esas razas. La diversidad de razas, unas más poderosas que otras, y si lo duda, simplemente vea la historia, estudie historia, y verá que las razas son diferentes y han tenido capacidades diferentes. Bueno, pues estos provocaron, obviamente, vencedores y vencidos, dominadores y dominados, las clases sociales. Y en ese fluir es donde quizás la palabra injusticia no tiene lugar. La civilización humana del presente es producto de billones de elementos en interacción del pasado y de realidades atemporales. Bien, pues efectivamente, detrás de este presente hubo toda una carnicería humana que fue la base de la civilización hasta el presente. Y le repito, si tiene duda, lea la historia. Aquí no es cuestión de opinión. Lea la historia, pero lea buenas fuentes de historia. El engaño, la mentira, la soberbia, la vanidad, el lujo, el abuso, las guerras, el prejuicio, el afán de conquista, la ignorancia, etcétera, etcétera, son parte de nuestra naturaleza evolutiva. Son ingredientes naturales que contribuyen al sabor cultural, nos guste o no. Y estos han sido, estos han jugado un papel hasta nuestros días muy importantes. Las debilidades animales y nuestras nacientes virtudes espirituales se contraponen dialécticamente, y tal fricción de poderosas fuerzas dan forma a un estado de cosas y seres con un grado evolutivo, es decir, nosotros, lo que somos ahora. Tan solo observe cómo las grandes guerras, las grandes conquistas marcaron un rumbo a la humanidad. Solamente por citar un ejemplo, la caída del Imperio Romano por las tribus bárbaras. Este hecho configuró gran parte de lo que ahora es Europa y por lo tanto, como una consecuencia, gran parte de lo que ocurre en todo el mundo. Las fuerzas humanas diversas se acomodan de acuerdo a su poder, de acuerdo a la genética, de acuerdo a esta naturaleza humana de cada raza. Esa naturaleza biológica, genética, impone condiciones. Para aterrizar todo esto, le pregunto, ¿de qué manera podremos concebir los elementos que constituyen un evento de la realidad con el cual nos topamos para darle su justa medida? Nada existe sin el sustento de infinitas líneas evolutivas del pasado. Me pregunto cómo podremos evaluar un suceso, por ejemplo, una guerra, tomando en cuenta todos los fenómenos que tuvieron o tienen que existir
para que esta guerra se manifieste tal cual como ocurre. Lo de Ucrania y muchos eventos más no es casual. Hay algo detrás que hay que conocer. El evento que observamos con nuestros sentidos es apenas la punta de una línea cuyo origen se pierde en una raíz con billones de ramificaciones que tienen sentido solo cuando se observa desde una lógica cósmica. Lo que vemos no es lo que vemos. Para verlo en su totalidad y emitir un juicio justo, habría que aprender a ver lo que no vemos. No podemos juzgar exactamente por lo que vemos, sino por lo que no vemos. Pero lo que no vemos no está en nuestra conciencia. Por lo tanto, evaluar por un simple acto de ver es una declaración de absoluta ignorancia. Cuidado con los medios de comunicación ante todos los eventos, no solamente de Ucrania. Todo lo que está ocurriendo está secuestrado y los medios de comunicación, los oficiales, son cómplices. Esto está ocurriendo ahora en Ucrania. Hagamos que el cruento proceso evolutivo del pasado valga la pena. Debemos aprender de todas aquellas experiencias. Aprendizaje que nos exige responsabilidad en la manera como procesamos el conocimiento. Si nada es lo que aparenta ser, entonces deberemos empezar por no emitir juicios e indagar de manera responsable sobre los fenómenos que sustentan tal evento. El mundo espiritual espera que nosotros seamos responsables. Responsabilidad. Bien, para finalizar deseo aterrizar un poco más sobre el conflicto de Rusia con Occidente. No tengo duda que en el mundo existen diferencias entre las razas. Diferencias de todo tipo. Les repito, si no cree o piensa que es una opinión personal, pues indague. Vea, estudia algo de antropología, vea la historia, vea hacia atrás, observe los continentes, analícelos, vea las diferencias entre los países africanos y los nórdicos. Es un mundo de diferencia, sin racismo, sin ese término que conocemos como racismo. Hay que hacerlo con responsabilidad y con respeto. Bueno, pues hay diferencias de todo tipo, por ejemplo, entre ellas las ideológicas. A lo largo de milenios, las razas, cada una con sus capacidades, porque todas tienen bondades y virtudes y todas tienen debilidades, fueron evolucionando y acomodándose, esa palabra es clave, acomodándose en diferentes regiones de la Tierra. Las que sobrevivieron construyeron civilizaciones. No fue de manera pasiva. Hubo conquistas y conquistados, o eliminados al calor de la espada. La vida humana no es un cuento de hadas. En un mundo con tan diversos intereses o inclinaciones por la gran diversidad racial y por la aún marcada fuerza de los instintos animales, es de esperarse que las fuerzas es un recurso natural tanto para la defensa como para el ataque. Observe la historia, observe las civilizaciones que prevalecen, todas ellas usaron la fuerza para obtener lo que ahora tienen. La raza azul y los anditas eran conquistadores y no lo hacían con dulzura, derramaron mucha sangre. Repito, revise la historia. Aquí no es cuestión de opinión. La esclavización de la raza negra fue dramática y moralmente vergonzosa, pero eso fue lo que ocurrió. Y gracias a estas acciones, el blanco tuvo tiempo libre para la invención de maquinaria o para el desarrollo del arte. Véalo sin fanatismo.
Y tengo claro que no estamos hablando de un término de bueno o malo. En todo este entretejido de fuerzas y tendencias raciales, y bajo la premisa de que existen millones de tipos de seres en todo el universo con grados diversos evolutivos, como ocurre aquí en la Tierra, no es difícil, más bien nos es difícil saber cuáles o quiénes son los que verdaderamente mueven los hilos de este planeta. ¿Qué tipo de personalidades, qué tipo de seres habrá atrás del escenario? Me pregunto hasta dónde pueden intervenir fuerzas no terrestres o no humanas en este planeta. Si es que las hay, por supuesto, estoy hablando hipotéticamente. Yo tengo mis sospechas y algunas que tienen un sustento muy real. Pero por eso por lo pronto no lo voy a mencionar. No tengo duda que la evolución humana, que según el libro Durantia es de 1 millón de años, es suficiente para que se establezcan como dueños del mundo grupos de seres humanos. Por ejemplo, oligarquías milenarias, como las de Venecia. ¿Sabe a qué me refiero? Bueno, pero no puedo hablar tampoco de eso porque no se es totalmente libre en estas plataformas. Han cerrado espacios. Hasta ahí le dejo. Bueno, entonces hablaba yo de que posiblemente oligarquías milenarias, los de Venecia son uno de los más conocidos, y por qué no, seres no humanos, que harán lo que sea para preservar o redireccionar la evolución según sus criterios o intereses. Pregúntese quién o quiénes mueven los hilos de lo aparente. Y con eso termino. Con lo que sigue. Todo este grupo de países poderosos, vamos a decirles, pues bueno, Rusia, Estados Unidos, por supuesto, Alemania, Gran Bretaña, Francia, China, ¿quién más? Bueno, también un poco Italia. Estos son los principales, también países nórdicos, pero ellos no son tan imperialistas. Pero bueno, siguen con la misma inercia de encontrar un lugar geopolítico usando la fuerza. Así lo han hecho y lo seguirán haciendo hasta en tanto no despunte una visión espiritual. Desde mi óptica, no hay malos ni buenos. Ni siquiera Estados Unidos, que es el país que más bombas ha lanzado sobre el planeta. Simplemente hay culturas que luchan por preservarse de acuerdo a una visión de mundo. De no hacerlo así, podrían desaparecer, como ocurrió, por ejemplo, con la raza verde y la anaranjada. En fin, hay muchas hipótesis. Pero hay una que deseo al menos mencionar ya para finalizar. Yo ya sé que el video se fue demasiado largo, perdón por hacerlo. Pero hay tantas cosas que decir. Pero quiero despedirme con esta. Entre todo este complejo escenario cósmico, terrenal, evolutivo, no sé si usted se ha puesto a pensar que quizá detrás de estos presidentes, de Putin, de Biden, de todos los presidentes, de Xi Jinping, existe una fuerza superior, no necesariamente humana, y que estos presidentes y militares poderosos de ambos bandos o de todos los bandos no les queda de otra más que obedecer órdenes, cualquiera que éstas sean, como arrojar bombas mortíferas o invadir naciones indefensas o inventar guerras, etc. Me pregunto, ¿dónde están los malos y dónde están los buenos? Pero también me pregunto si realmente existen. ¿Quién está detrás moviendo los hilos? La evolución apela a millones de ingredientes que dan forma a un tipo de planeta.
Pareciera que la humanidad es como un metal que se forja al calor y golpes. Y el resultado no es la de un metal debilitado, sino todo lo contrario. El arduo proceso tiene como resultado un metal poderoso. Nada es lo que aparenta ser. Como ha ocurrido a lo largo de la historia, algo mueve los hilos evolutivos, desde la naturaleza genética hasta posibles fuerzas oscuras. Sea como fuere, las civilizaciones son como el acero, como dije hace un momento, se forjan al calor de poderosos golpes, muchos de ellos ajenos a nuestro control. Pero, con el paso del tiempo, el metal habrá de pulirse por los abrasivos evolutivos hasta ver surgir el brillo de la luz espiritual. Seamos prudentes con nuestros juicios, o mejor aún, demos 2 pasos hacia atrás y demos tiempo a que la luz de la razón espiritual ilumine nuestras mentes. El ser humano tiene gran soberbia intelectual. Cuidado, eso nos vuelve fanáticos de nosotros mismos. El intelecto tiene trampas en las cuales es muy fácil caer. La humildad es darnos cuenta de nuestra propia pequeñez. Es por eso que la invitación del Libro Azul no es a juzgar, sino a discernir. No es a sentenciar, sino a adquirir significados de la vida, porque ahí están las puertas del cielo. Esta historia no se ha acabado. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine su camino. Hasta la próxima.